Y esto está pasando ahora, estamos en vivo en La Plata. Fernando Tocho se encuentra con el gobernador Axel Kicillof. Fer, buenas tardes. Hola Antonio, buen mediodía, el gusto de saludarlos. Como bien lo refieren, aquí estamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Terminada la rueda de prensa, se hizo unos minutos para hablar con nosotros. Gracias, Axel, por este tiempo. Bueno, contanos cómo es ahora convivir en este escenario tenso que hay junto con lo que pasa en Cava, una reapertura que va siendo progresiva. Mira, estuvimos reunidos con Larreta el otro día, yo después me intercambié mensajes, la verdad que no hay ninguna situación de tensión. Sí, lo que diría es que indudablemente se ve un crecimiento de los casos y supongamos que fuera una estabilidad. Estabilidad en niveles tan altos no es bueno. Lo que hay que apuntar es a ver si podemos reducir los casos, porque al reducir los casos se reducen los enfermos y se reducen obviamente quienes tienen que lamentablemente terminar en una terapia intensiva o ya con la gravedad de la enfermedad mayor, como está ocurriendo en todo el mundo, terminar falleciendo. Así que yo no me conformo con una estabilidad, ni me parece que la respuesta adecuada sea empujar siempre a más movimiento. Ellos opinan que estas actividades son de baja peligrosidad, pero bueno, son situaciones que en términos generales las venimos administrando. No es una intención de polemizar ni de hacer política con esto, simplemente decir que la provincia de Buenos Aires, como me comprometí con los y los bonaerenses a cuidar la salud, todos los especialistas, los propios intendentes recomiendan que ante mayores contagios, menor movilidad, no mayor movilidad. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Antonio, Daniela, los escucha Axel Kicillof. Axel, ¿cómo estás? Aquí Daniel Ballester y Antonio Fernández Llorente, saludamos. Claro, lo que pasa, la sensación que uno tiene que hay una presión social en la ciudad de Buenos Aires enorme, una presión mediática muy importante sobre ustedes, los que están gobernando, y me parece que también está la posición que adopta el gobernante frente a esta presión. Sí, yo dejaba, Antonio, Daniela, ¿cómo anda? Mira, yo dejaba en claro que yo no, mi estilo no es como lo hacemos, no, yo no gobierno ni para generar simpatía de todo el mundo. Lo que creo es que tenemos un problema muy complicado, la verdad inédito, y que es un problema sanitario y tiene que tener respuestas sanitarias. Después, si uno tuviera muy bajitos contagios o uno estuviera muy tranquilo, bueno, se puede pensar en muchísimas cosas, pero la verdad no es el caso en la Argentina, no es el caso en la ciudad y no es el caso en la provincia. Venimos trabajando, creo yo, muy bien con todos los intendentes para evitar que el sistema de salud colapse. Había, y hay que decirlo, muchísimas voces que pensaban que íbamos a tener problemas con la alimentación, problemas también con la salud, y no los hemos tenido porque nos manejamos con muchísima responsabilidad y con muchísima prudencia. Esto no me hace enfrentarme con nadie, es una posición que sostengo desde el principio y que me parece que nos ha dado efecto y bueno, y es lo que a toda costa tenemos que defender, porque cuando falta una cama, cuando no se puede conseguir la atención para el que lo necesita, es una desgracia que bueno, que no deberíamos ni siquiera arriesgar a que ocurra. Gobernador, y yo lo vi reunido, bueno, con los intendentes, ¿no? En el momento que se hizo el anuncio hoy por la mañana. ¿Qué es lo que le piden los intendentes para sus distritos? Porque entiendo que se ha agrandado el número de camas, todo lo que se pudo, pero cuando lo que hace falta es el recurso humano, el médico, ¿no? Que atiende la terapia intensiva, así como recién lo hablábamos en la provincia de Jujuy, no dan abasto porque no hay más, cuando no se pueden fabricar de un día para otro. ¿Cuáles son los reclamos? Porque me imagino que tienen que ver con eso, ¿no? No sé por qué serían reclamos. No, creo pedidos, que quiero estamos decir, pedidos. Mucho. Sí. No, la verdad que estamos trabajando, por eso lo digo, ya sé que esa era la idea, pero venimos trabajando muy bien, ampliando el sistema sanitario hace mucho tiempo ya, en todos sus
elementos, tanto en lo que hace a las camas, a los monitores, al equipamiento, ¿no? También a la infraestructura, terminamos 125 obras, también los hospitales modulares que permitieron ampliar. Y hasta ahí damos abasto con los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero es cierto, lo decía hoy la doctora Estensoro, una especialista reconocida internacionalmente, y la verdad que un lujo, pero la doctora decía, el problema también es que con tanto tiempo de exigencia, tanto tiempo de altos niveles de ocupación, aunque no sea una saturación como en la situación que vos contabas, y bueno, entre los contagios, el estrés, porque yo me metí en una terapia intensiva acá en el Hospital Rossi, estuve charlando ahí adentro de la terapia intensiva, yo también con el equipo de protección, y a uno le da miedo entrar ahí, pensar que ellos lo tienen que hacer todos los días, sí, con riesgo de contagiarse, de contagiar a su familia. Entonces es una situación realmente muy extrema la que pasan los trabajadores y trabajadoras de la salud. Creo que le agrega angustia el hecho de que hay una parte de la sociedad, y por qué no, también de quienes tienen la responsabilidad de comunicar, que parecen desconocerlo, ocultarlo. Entonces, yo cuando hablé de realidad paralela, en realidad me refería a algo que me dijeron los trabajadores del hospital, que están ahí batallando con la vida y la muerte, atendiendo el doble de camas de las que pueden, lo hacen con mucha abnegación, con mucho profesionalismo, con mucha entrega, pero cuando salen a la calle ven que está la gente haciendo cosas que, por más que uno pueda referir, y es obvio y razonable, a quién no le gustaría juntarse de nuevo con los amigos, pero si eso puede generar contagios, y esos contagios más contagios, y eso finalmente aumenta los casos, y los casos aumentan la muerte, la verdad que uno lo que espera es un poquito de comprensión y solidaridad. Y subjetivamente para los que atienden la salud, imagínate el golpe, es como que vos estás en una situación desesperada, salís a la calle y la gente está diciendo yo lo que quiero es jugar un picadito, que está muy bien, porque ¿quién no lo quiere hacer? Lo que digo es que con el coronavirus dando vuelta no es el momento, hay que tener un poco de paciencia. No falta tanto, en ninguno de los escenarios falta tanto, ahora que apareció una vacuna que vamos a poder, si todo anda bien, tener y disponer. Entonces, bueno, no vamos a hacer que, mientras tanto, como si no pasara nada, porque no es que no pasa nada. Entonces, yo creo que ahí hay que seguir trabajando, y me parece que hay quienes uno los ve y parecen haber agarrado la bandera de evitar esos cuidados. Y la verdad que eso yo lo veo muy dañino, y necesario, además, porque sé que es para golpear al gobierno, pero el resultado no es golpear al gobierno, es sobre todo generar una crisis sanitaria. Sí, hay un mensaje también muy peligroso de algunos medios de comunicación, ¿no? Un mensaje destituyente, criticando duramente la cuarentena, hablando que en todo el mundo no se hizo así. Y es un mensaje peligroso a la hora de comunicar con una sociedad que está realmente angustiada, agobiada, cansada. Y si uno fomenta, inocula, a la larga pasa todo esto, ¿no? Sí, yo creo que hay un efecto, obviamente eso prospera sobre las condiciones en las que estamos viviendo todos. Nadie está cómodo con la cuarentena. Muchos dicen, bueno, se enamoraron de la cuarentena. Mirá, es una enfermedad y mata, nadie se puede enamorar de eso, lo que estamos enfrentando. Sí, es cierto que en ese clima de insatisfacción y realmente de angustia, de temor, porque ¿quién no tiene ahora un cercano, un ser querido, alguien, algún vecino, algún pariente, que haya contraído la enfermedad? Bueno, ante esa situación me parece que se puede usar eso de elemento para generar disconformidad y enojo y canalizarlo hacia ahí. La verdad que me parece que también se puede sacar de ahí sentimientos positivos. Sabemos que estamos haciendo un sacrificio, es para evitar, y que nadie lo niega, ni a nadie le parece ni divertido, ni gracioso, ni deseable, pero es el mal menor, porque la otra posibilidad es dejar que todo vuelva a la normalidad y se muera muchísima gente y no nos alcancen las instalaciones sanitarias. Entonces, creo que eso que parece tan sencillo es un poco utilizado para canalizar y para generar
todo el tiempo, todo, viste, hay quienes, todo lo que hagamos nosotros está mal, tienen derecho a hacerlo, pero justo este es un tema donde se está jugando con la enfermedad, entonces deberían, creo yo, ver si pueden posponer esto o colaborar un poco más. No es que tienen que estar de acuerdo con toda la política sanitaria. Yo estuve con intendentes de la oposición, venimos coordinando bastante bien con el gobierno de la ciudad, que es de otro signo político, y hacemos todo ese esfuerzo porque entendemos que no es momento de estar disputando votos. Yo he escuchado a algunos que decían hay que salir a buscar votos. Bueno, me parece que no es oportuno. La verdad que no es oportuno y es peligroso. Gobernador, bueno, de hecho en las últimas horas hubo un tuit del ex ministro de Agroindustria que tomó la decisión de ir a ver a su madre, bueno, en este contexto, y que ahora lo tenemos en pantalla, y que iba dirigido además al presidente Alberto Fernández, ¿no? Algo muy llamativo. Se lo leo textual. Hoy es el cumple de mi vieja, me importa nada lo que diga el decreto de Alberto Fernández. Si él se reúne con los que quiere, hoy yo almuerzo con ella. Reglas claras para todos, dice Brullaile, ¿no? ¿Qué piensa sobre esto? No lo había visto. Me parece que menos todavía una actitud provocativa. Yo por eso vengo coordinando muy bien con intendentes de la oposición, con mismo autoridades del gobierno de la ciudad, y nunca escuché esa actitud. Me parece que por eso una cosa es estar gobernando, saber que están las camas, los enfermos, las ambulancias, que hay que comprar barbijos, que hay que comprar equipamiento, que hay que estar conteniendo al sistema de salud, a los trabajadores y trabajadoras de la seguridad. Una cosa es eso, y otra cosa muy distinta es simplemente poner tweets. Yo creo que hay dos actitudes diferentes y que hay que también valorar a los que están actuando de una manera más responsable, que bueno, que obviamente se enfrentan a lo mismo que nosotros. Cualquier intendente será de la oposición, pero tiene hospitales, tiene vecinos y vecinas, el virus circulando, y hay cosas que son innegables. Así que creo que hay que predicar también un poco con el ejemplo ahí. Lo que yo noto, gobernador, es que los que más pregonan e inoculan odio son aquellos que no tienen gestión de gobierno. Quien tiene gestión de gobierno es mucho más mesurado. O sea, Patricia Bullrich, Pichetto, el nuevo andinista que tenemos en la Argentina, Motocross hace ahora también. Todos ellos hablan de riesgo, la vida es un riesgo, pero quienes tienen gestión de gobierno son mucho más cautos. Claro, porque creo que hoy lo que nos iguala, incluso a los que tenemos orientaciones políticas muy distintas, es que es unánime lo que piensan los especialistas. Incluso en un momento el presidente Trump tenía a su lado el responsable de Estados Unidos de estas cuestiones y bueno, parecía que estaba diciendo otra cosa, pero la verdad que lo que decía el señor Fauci coincide con lo que están diciendo los especialistas de todo el mundo, que es que hasta que no haya vacuna hay que dedicarse básicamente a no contagiarse por métodos físicos. ¿Qué es métodos físicos? Impedir que el virus pase de una persona a otra, ya sea con una barrera como puede ser el barbijo, ya sea con una distancia de 2 metros, 1,5 metros, que impide que el virus vaya volando de una persona a otra, ya sea tomando los recaudos en cuanto al lavado de manos. La verdad que hay gente que se quiere cuidar y no sabe bien, pero son una serie de medidas muy sencillas: lavarse las manos muchas veces por día, con jabón, no es lavárselas normalmente, sino por todos lados. Hay muchos tutoriales por ahí cómo hacerlo, como vemos que hacen los médicos: estornudar en el pliegue del codo, mantener las distancias, usar tapabocas. Bueno, todo esto, creo que los que tenemos responsabilidad de gobierno sabemos que si no conseguimos transmitir estas cosas, porque después lo que genera contagios obviamente es que la gente se junte. Si evitamos que la gente pueda estar junta, menos probabilidades hay de contagiarse. Por eso se tomaron todas las medidas de distanciamiento, limitaciones al transporte, y ahí estamos absolutamente de acuerdo con Larreta, con los intendentes.
todos de acuerdo. Después, me parece que sí, el que tiene vocación de decir que todo está mal, que el gobierno hace todo mal, lo hace mal en la deuda, lo hace mal en la economía, lo hace mal en la pandemia, lo hace mal en... son quienes rechazan el proyecto de Alberto sin haberlo leído para el tema judicial. Entonces, bueno, no, yo creo que es un posicionamiento de el doctor no, todo no. Y bueno, qué sé yo, no se puede discutir en esos términos, porque aun si uno les da la razón, después y cambia la actitud contraria, lo van a criticar igual. Entonces tampoco sirve de mucho. Sí creo que con buena parte de la oposición, aquella que, como vos decís, Antonio, tiene responsabilidad de gestión, el diálogo es otro, pues tenemos que coordinar acciones concretas con gente de verdad, con problemas de verdad y con un virus realmente muy dañino. Así es como estamos trabajando con quienes tienen responsabilidad de gestión y que a mí me toca coordinar todos los días. Gobernador, respecto a la actividad legislativa, ingresa al Congreso de la Nación el proyecto presentado el viernes del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Quería preguntarle su mirada sobre eso. Bueno, mira, es algo que se está discutiendo en muchos lugares del mundo, porque la pandemia requiere un esfuerzo enorme financiero de toda la sociedad y a mí me parece perfectamente justo y razonable que, habiendo tanta desigualdad, las contribuciones, las ayudas sean mayores. Hay gente que ha perdido muchísimo con la pandemia, hay otros que tienen posibilidad de preservar su riqueza, sus bienes, con diferentes activos, diferentes posibilidades que la mayoría no tiene. Entonces, aquellos que son, en este caso, en el proyecto, tal como vi la versión, era fortunas de más de 200 millones de pesos, lo cual se estima que son 12.000 contribuyentes, 12.000 sí. argentinos. Me parece que lo que está planteándose al Parlamento, y se está poniendo en discusión ahí, es si aquellos que están claramente en una condición de holgura y mucho mejor, pueden hacer un aporte por única vez extraordinario y con una utilización específica que todo el mundo reconoce que es necesaria. Entonces, me parece que hace un poco a que se tomen los posicionamientos con respecto a la desigualdad y a la injusticia, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas del proyecto, concretas, cuáles son los límites, las cantidades, los porcentajes, hay algo muy claro. Sería una transferencia de aquellos que más tienen, aquellos que no solo vienen mal, sino que con la pandemia su condición empeoró. Desde ese punto de vista es muy difícil de pararse en la vereda enfrente, muy difícil. También, gobernador, empezar a plantearnos en la pospandemia este mundo desigual y este país desigual que se ha construido durante décadas, ¿no? Donde hay 12.000 o 30 o 15.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos, que tienen mucho más en realidad, y hay 40 y pico % argentinos que están viviendo en la pobreza. Empezar a replantear un poco este esquema, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia generó una especie de puesta sobre un reflector a esta cuestión de la desigualdad. Nadie se puede hacer el distraído. Hemos visto lo de Barrio Azul con todas las cámaras nacionales, cómo viven argentinos y argentinas desde hace muchísimo más tiempo que el que es aconsejable y lógico, ¿no? Y aceptable. Obviamente, para cambiar eso se requieren, no es solamente una cuestión de voluntad, ni siquiera de voluntad de los gobernantes. La sociedad lo tiene que tomar como un problema porque implica que haya mayor equidad y entonces que haya aportes más equitativos también. Aquel que trabaja por muy poquita plata o no le alcanza, está haciendo un aporte desmesurado porque tal vez se desloma y no le alcanza igual. Entonces me parece que esas cuestiones de igualdad de oportunidades hay que ponerlas sobre la mesa. Y bueno, la pandemia nos permitió que nadie pueda ignorarlas, ahora hay que ir buscándole lo más rápidamente posible una solución. Nosotros ya veníamos con una decisión
de poner de nuevo en marcha el aparato productivo, que durante la gestión anterior se vio muy lastimado, ponerlo de nuevo en marcha, apostar a nuestras pymes, que son las que más trabajo dan, mejorar las condiciones de vida, mejorar los servicios públicos, y todo esto requiere, por supuesto, muchísima convicción, muchísima iniciativa, pero consenso también. Creo que la pandemia ayuda un poco, si se puede decir así, a que nadie pueda decir que no lo sabía. Entonces ahora hay que ver cómo lo arreglamos. Y creo que tiene que ser una discusión, un debate que permita avanzar sobre otras bases. De nuevo, yo veo cómo reaccionan algunos sectores para defender sus intereses, y entonces lo que me da ganas es que todo el mundo pueda poner también cuál es su posición en esto, porque creo que la gran mayoría de los argentinos no está de acuerdo con la desigualdad tan extrema, no está de acuerdo, pero revertirlo obviamente requiere enfrentar algunos intereses que son muy poderosos y que muchas veces se han resistido a cualquier cambio de cualquier naturaleza, pues están muy cómodos y está muy bien. Y yo lo aclaro ahora, pienso que cualquiera que haya conseguido en base a su esfuerzo, a su inventiva, a su trabajo, un buen pasar, tiene todo el derecho a disfrutarlo del mundo. Ahora, hay muchos que no tienen ni siquiera la oportunidad por las condiciones en las que nacen, por estas enormes injusticias que hay, y bueno, ese es un problema de la sociedad, ¿no? Habla de nosotros como sociedad poder buscarle una respuesta más justa. Gobernador, usted hoy en conferencia de prensa justamente se refirió, ¿no?, al contexto de pandemia y no de elecciones, no electoral, para hacer política. Justamente la semana pasada fue una semana en que los medios de comunicación en general, nosotros nos incluimos, pasamos algunas horas tratando de aclarar o de debatir o de discutir algunas declaraciones que tuvieron que ver con cosas bastante complejas, como por ejemplo el caos y cierto sector político que se estaría preparando para después, para cuando eso suceda. Incluso las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde. A ver, ¿cómo analiza lo que pasó? Porque, bueno, quedó en la semana pasada, ¿no? Pero fueron declaraciones muy graves. Mira, yo estoy convencido de que hay ciertos debates que en la Argentina están saldados. Y tiene que ver con nuestra experiencia histórica, que tal vez no es la misma que la de otras sociedades, pero acá se le dijo nunca más a los gobiernos militares, se le dijo nunca más a la violación sistemática de derechos humanos. Hay ciertas cosas y se apostó muy fuerte desde el 83 por la democracia. Yo no veo que eso esté en cuestión, porque hay una amplia mayoría, amplísima, que piensa de esta manera. Yo por eso no puedo opinar sobre otros países, otras sociedades, pero sí digo que aquí lo que sí se estaba intentando hacer es buscar algunos acuerdos básicos, incluso transversales a diferentes sectores políticos, pero bueno, no siempre resulta fácil. Me parece que hay quienes no han terminado de asumir la derrota electoral. En la provincia de Buenos Aires hubo una diferencia muy contundente. Esto a mí no me permite ni me empuja a ignorar ni a la oposición ni a las instituciones, pero sí pedirles que registren que también el neoliberalismo fue fuertemente derrotado en las urnas, también algunas cosas que pasaron en los últimos 4 años, la sociedad decidió revertirlas, y bueno, lo que se puede pedir a esa oposición, obviamente, es que busque la forma de acompañar y de construir, aún desde la diversidad. Me parece que pasa por ahí hoy. Hoy nuestro dilema es que no estemos todo el tiempo discutiendo como las cuestiones como blanco o negro, o de vida o muerte, sino que podamos dar los pasos que la sociedad nos indicó. Yo siento que tengo un mandato claro. La salud, la educación, la industria, la producción, un Estado que cumpla con los derechos, que genere mayor igualdad, mayor justicia social. Todo eso es lo que dijeron las urnas, porque fue nuestra propuesta. Me parece que cada vez que uno trata de avanzar en esa dirección, hay ciertos sectores que se ponen muy virulentos, pero no es nuestra intención. Creo que Alberto ha sido
en esto muy claro, muy respetuoso, y ha dicho que las cosas que estamos haciendo son un mandato electoral, pero que tampoco son contra nadie, no son contra otros sectores políticos, sino que es lo que entendemos expresa mejor las necesidades que tiene la sociedad. Ahí vamos, me parece que pasa por ahí. Bien. Diversidad, pero con responsabilidad también, ¿no? Porque yo puedo pensar diferente, pero siempre en un plano de responsabilidad. Esto es decir, cualquier disparate, uno escucha a Pichetto y ahí me da vergüenza ajena. Yo lo escucho a Bullrich, me da vergüenza ajena, me parecen inoportunos, irresponsables, convocando a romper la cuarentena, diciendo que la vida es un riesgo. Es de un nivel de irresponsabilidad que realmente me llama la atención, poderosamente la atención. Es llamativo, la verdad, honestamente digo, ¿no? No, como decías, Antonio, yo creo que hay dentro de la misma oposición sectores que han tomado un camino y otros que han tomado otro, ¿no? Por ese lado yo apuesto a la posibilidad de construir en una unidad con diferencias, pero bueno, qué sé yo, cuando yo hace no más de un año o por ahí ya se consolidaba la candidatura, estaba instalado que Macri y Vidal iban a ganar esta elección y la siguiente y evidentemente hay que asumir esa decisión que fue estrictamente democrática y de las urnas. Me parece que hay ciertos comportamientos que parecieran no haber registrado lo que pasó o tratar de pasarlo por alto también, de la misma manera que uno pide que se investiguen las cosas que ocurrieron en el gobierno anterior, pero no pienso usar los mismos instrumentos. A mí me tocó, cuando perdimos la elección en 2015, como fuerza política, que inmediatamente se instalara un estado de persecución de los opositores, de todo tipo, particularmente judicial, con revetes mediáticos, lo hemos llamado lawfare. Y lo que Alberto dice es que quiere reformar la justicia para que eso no pase, y no pase tampoco con los que gobernaron la Argentina hasta diciembre del año pasado. Entonces me parece que deberían, por ese lado, valorar también y tener en cuenta que no se les piensa aplicar lo mismo, no hay una mesa judicial, no hay cuando pareciera que por defender determinados lugares que han perdido y que la sociedad no quiso que continuaran, toman actitudes a veces que no permiten tampoco ni siquiera buscar un punto, porque cuando es tan virulento, tan fuera de lo que yo creo que el grueso de la sociedad también está sintiendo y discutiendo, es muy difícil, se hace difícil. Pero hay un sector de la oposición que está con otra, que yo lo veo con otra predisposición. Veremos, tampoco me puedo meter en la interna, ¿no? Axel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Fernando.